Hola caracolas, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? Bienvenidos de nuevo al canal si estáis viendo este vídeo. En este vídeo vamos a hacer algo diferente. He estado haciendo las reacciones, pero el otro día pensé que también sería bueno a lo mejor el empezar a hacer revisiones de los libros de Star Wars que me voy leyendo. Es una pena que realmente me he leído pues unos 50 libros de Star Wars ya, pero la gran mayoría es de todos los libros de leyendas que leí en su momento en pues 98, 96, 97 y por supuesto no me acuerdo. Otra cosa es que me los empiezo a leer otra vez de nuevo. Entonces, ahora, a día de hoy, lo que estoy haciendo, como están sacando mucho, lo que estoy intentando hacer es empezar a leer todo lo del canon, ¿vale? O sea, casi todo lo de canon que está saliendo me lo estoy intentando leer. Y llevo bastante, pero como me queda bastante, pues digo, bueno, pues ya que estoy haciendo estas cosas, pues qué mejor que empezar también a hacer un poco de revisión de libros y algo mejor de cómics. De cómics. Entonces, en este vídeo vamos a estar revisando la segunda novela de La Alta República, que es Tormenta Creciente. No sé si se ve, pero bueno, Tormenta Creciente. Es la segunda novela, como digo, la segunda novela de adultos de la saga que están haciendo, de la nueva saga que están haciendo de La Alta República. ¿Vale? En este caso viene firmada por el autor Cavan Scott. Vamos a llamarle Cavan Scott. Entonces, por lo que le he estado leyendo, Scott es bastante reconocido autor de cómics y de novelas. A él le debemos varias de las novelas de Star Wars y algunos spin-offs tanto de Doctor Who como de Star Wars, cómics de vikingos, bueno, de Vikings, de Pacific Rim, de Sherlock Holmes. Entonces es bastante prolífico en lo que es ciencia ficción este autor. Entonces, además, Scott es uno de los arquitectos narrativos que se está encargando de toda esta sesión de la Alta República, de toda esta temporada que están sacando de la Alta República, junto con otros autores conocidos de Star Wars como son Claudia Gray o Charles Soule, ¿ok? Entonces, para esta etapa, Scott no solo ha escrito esta novela, no solo ha escrito la novela de Tormenta Creciente, sino que además ha escrito varios cómics, de los cuales están dos cómics de la Alta República. Creo que es el que está basado en la primera novela, es decir, ha llevado al cómic la primera novela, y otro de novela de cómic de para juvenil. Además, en el mundo de Star Wars, como digo, ya ha escrito otras cosas fuera de la Alta República, novelas juveniles como son Adventures in the Wild Space en 2016 o el libro sobre Doku, creo que se llama Jedi Lost, Doku Jedi Lost, que publicó en 2019. Entonces, como podéis ver, Scott realmente tiene bastante bagaje dentro del mundo de Star Wars y después de haber leído esta novela, sinceramente espero, que es la primera novela que leo de él, sinceramente espero que haga más cosas. Porque esta novela, bueno, como iremos desgranando, me ha gustado bastante. Entonces, un poquito vamos a entrar en la en la historia que cuenta la novela. La novela empieza prácticamente seguido a los acontecimientos de Luz of the Jedi, ¿vale? Luz de los Jedi, me sale en Span-English. Luz de los Jedi, si os acordáis, bueno, antes de nada, spoilers ahead, ¿vale? Va a haber spoilers de la novela. Voy a desgranar la novela y voy a hablar de la novela y por lo tanto voy a contar la historia y lo que pasa. Entonces, si a alguien no se la ha leído y le interesa leérsela desde cero, pues que pare de ver el vídeo porque voy a contar spoilers. Entonces, de esta y de la anterior. Como contaba, empieza justo después de los acontecimientos de Tzal, ¿vale? De la novela anterior, de Luz de los Jedi, en los cuales pues, nos acordamos que hay un gran evento al principio de esa novela, que está contado maravillosamente, por cierto, ese acontecimiento en Tzal, en el cual mueren muchísimas personas y que los Jedis tienen que salvar. Además, en la Luz de los Jedi nos presentaban a los Nihil como los malos de esta saga, por ahora de esta saga de novelas adultas. Entonces estos malos vuelven a aparecer, siguen siendo los malos o siguen siendo el contrapunto a los Jedi dentro de esta novela. Entonces esta novela empieza, como digo, justo un poquito después de esos acontecimientos de Echal. Como recordamos, pues la Alta República, bueno, la República se ve muy dañada por eso. Sin embargo, los Jedi se ven muy potenciados como defensores de la paz, etcétera, etcétera.
Y además al final de la anterior novela teníamos el faro Starlight ya funcionando, ¿vale? Y ya listo para funcionar en el borde medio, bueno, el borde exterior del universo. Entonces, lo que se plantea en esta novela es la canciller Lina Shaw quiere hacer una exposición universal, una exposición de las bondades de la República, y para eso decide hacer una exposición en Valo, en uno de los planetas de la República, para que todo el mundo pueda ir hacia esa exposición y disfrutar de las bondades de la República, no solo del faro Starlight, sino de todo lo que la República puede ofrecer, pues comida, defensa, últimas naves, etcétera, etcétera. Entonces, realmente, un momento un poco fuera de la novela cómico, lo que nos está presentando esta novela es una expo universal como la que pudimos tener en Sevilla en el 92 o en Lisboa en el 98, en la cual en lugar de tener a Curro como mascota, pues tenemos el faro Starlight o una nave muy bonita. Pero vamos, al final es una exposición universal, solo que a nivel interplanetario. Entonces, el libro comienza presentándonos que se está haciendo esta exposición. Entonces comienzan todos los personajes en diferentes puntos de la galaxia, y al final esos personajes nos van presentando en qué situación se encuentra cada personaje después un poco de los acontecimientos de la pasada novela, ¿vale? Y van a converger todos en la Expo Universal, esta que se celebra en Valo, ¿vale? Entonces nos presentan, pues por ejemplo, al Jedi, ¿cómo se llama? Bel Cetifar, el Padawan Bel Cetifar, que como recordamos, pues era Padawan de un maestro en la novela anterior. El maestro se supone que muere en la novela anterior, luego descubrimos que está preso de los Nihil. Entonces, pues nos presentan a Bel, dónde está, que tiene una nueva maestra, que no se ha convertido en caballero Jedi. Si recordamos en la novela anterior, lo último que le dice su maestro es ya eres un caballero Jedi. Ya no eres más un Padawan, ya eres un caballero Jedi. Pues nos encontramos en ese punto, ¿vale? Entonces él se encuentra con una nueva maestra supervisando esta nave súper maravillosa que se va a presentar en la Expo, y se encuentra en ese momento. Aparte tenemos al maestro Stellan Gios, que ha sido promocionado a consejero a consejero dentro del Consejo Jedi, ¿vale? Que está acompañando a la canciller, acompañando y protegiendo a la canciller Lina Shaw hacia la exposición. Tenemos otro de los Jedis, que es el Zarman, que es realmente el que abre la novela. Entonces el Zarman pues, es el que está en Valo supervisando que la exposición se lleve a cabo y que el templo Jedi se construya correctamente. Y luego, por supuesto, tenemos a los Nihil haciendo sus maldades y planeando sus maldades por otros lados. Entonces, como digo, nos van presentando todos esos personajes en más o menos las 200 primeras páginas, y luego convergen todos en la exposición, no solo los buenos, sino también los malos. Y hay una batalla dentro de la exposición, son unas más o menos prácticamente 200 o 180 páginas de batalla, que están narrativamente contadas muy bien. Luego entraré más en detalles en eso. Entonces, durante esta batalla, pues eso, hay Jedis para todos los gustos. Tenemos desde el Padawan que está sufriendo y que no es capaz de conseguir de conectar con la fuerza, hasta el Jedi que coquetea con el lado oscuro. Tenemos a los Nihil también de todos palos, son malos malísimos evidentemente, pero siempre con sus detallitos, cada personaje tiene sus detalles. Tenemos al Ojo, por supuesto, haciendo de las suyas. Entonces tenemos una batalla bastante interesante. Después de la batalla hay un final, después de esta batalla de unas, ya te digo, 150-200 páginas, pues tenemos un final en el cual los Jedi, muy inteligentemente como siempre, porque los Jedi son muy inteligentes, pues consiguen dar con la localización de los Nihil, con la base de los Nihil, y pues les contraatacan a ellos, a los Nihil, y prácticamente los diezman. No del todo, pero bueno. Y entre medias de toda esta historia o de esta base histórica que nos están presentando de esta batalla en Valo, en la exposición, etcétera, etcétera, entre medias hay una historia secundaria, como siempre, del ojo de los Nihil, del ojo de la tormenta, que tiene un plan oculto, ¿vale? Y aquí entro un poco en los personajes. Vamos a empezar hablando del personaje del ojo, ¿vale? El ojo es el típico malo que siempre tiene un plan oculto.
y que no se lo cuenta a nadie, que es su plan oculto, sí, con su plan detallado, que no se lo cuenta a nadie, ni se lo cuenta al lector, ni se lo cuenta a sus tormentas, ni a sus nubes, ¿vale? No se lo cuenta a nadie y se lo guarda para él. Entonces, ese plano oculto cuenta con pues, una especie de piedra, no, no queda muy claro en esta novela, ¿vale? Yo entiendo que la fase 3 nos explicarán perfectamente qué es eso. De hecho, es un cliffhanger que hay al final de la novela. ¿Qué es esto que él ha conseguido en un planeta helado? Que ha conseguido, matando a uno de sus subordinados, que ha conseguido en ese planeta helado para dominar o matar a los Jedi. Es un poder oculto. No se sabe muy bien si es una bestia, si es una piedra, no se sabe muy bien qué es. ¿Vale? Entonces, como digo, iba a hablar de los personajes, hablando del ojo. Es un malo que al principio en la primera novela para mí era bastante pelele, la verdad. Era bastante... ¿vale? Sí, tenía los caminos, pero todo el resto le manipulaban como querían, ¿vale? Entonces, en esta novela creo que se desarrolla mucho mejor su personaje, en el sentido de es mucho más, es más malvado, tiene las cosas mucho más claras, consigue dominar más a sus subordinados. Ese momento con el casco, con Panetia, en el cual le da el casco y le electrocuta, o esa mente perversa que sabe que se le están revelando, entonces tiene que buscar defensas y se pone unas agujas en la muñeca con un veneno poderoso, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces nos demuestra que es una persona que está evolucionando en maldad y en lógica por detrás, que ha evolucionado bastante con referente al primer libro. Aparte de este personaje, que la verdad me parece que evoluciona bastante bien, cosa que el resto de los Nil, es decir, Panetia, la otra chica que no me acuerdo cómo se llama, la Twilight, y el otro, el tercer Tormenta realmente es bastante o sea, realmente es como si no estuviera, Zeifar creo que se llama, es como si no me acuerdo ni su nombre, es como si no estuviera. Panetia evoluciona un poco también y la otra chica también, pero no tanto, o sea, no evolucionan tanto, siguen siendo los matones de la tormenta y poco más, ¿vale? Después, hablando de los Jedi, o del resto de personajes, la verdad es que el protagonista que le han dado, el protagonismo, perdón, que le están dando a Ben Zetifar me está gustando bastante, o sea, soy muy fan de este Padawan. En general, siempre soy bastante más fan de los Padawan o de los jóvenes, por eso soy muy fan de las novelas joven adulto, entonces yo creo que en estos libros de novela adulta me voy un poco siempre más a los Padawan porque, no sé, me interesan más, son personajes que me interesan más o que tienen un desarrollo mayor, en el sentido de ver ese crecimiento dentro de la Orden Jedi, etcétera, etcétera, y las dificultades que tienen, me interesa más, yo creo. Entonces, Ben Cetifar la verdad es que me gusta, Bel Cetifar, perdón, no Ben, Bel Cetifar la verdad es que me gusta mucho. Él ya sufría en el primer libro, le costaba llegar a hacer determinadas cosas que le pedía su maestro, pero tenía, bueno, pues eso, tenía ese momento de superarse a sí mismo y de intentar superarse a sí mismo, etcétera, etcétera. Entonces te demuestra que los Jedi, pues, o sea, que los Padawan no es llegar y besar el santo, sino que les cuesta, dependiendo del Padawan que sea, pues hay cosas que les cuestan más o menos. Y con esto, por favor, que no se me malinterprete con el tema de Rey y una de las discusiones que siempre se ha tenido, que Rey de repente se hace súper mega poderosa sin tener ningún tipo de formación, ¿vale? No estoy rompiendo una lanza en contra de Rey, o sea, ni mucho menos, a mí Rey me encanta y me parece que estos libros, estos Padawan te demuestran que hay momentos y hay Padawans que les cuesta más llegar a esos poderes de la fuerza o hacer determinadas cosas con la fuerza, pero eso no implica que Rey no pueda hacerlo, ¿vale? O sea, no estoy diciendo que Rey es una, no, como la llaman, que no pueda llegar a tener esos poderes o esas habilidades con la fuerza, no poderes, habilidades con la fuerza por su cuenta, ¿vale? O sea, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el personaje de Bell me gusta mucho tal y como está escrito. Entonces, empatizo mucho con él en su intento de superar la muerte de su maestro. Me parece muy guay toda la trama que involucra a Kip y a John, que son el hijo del alcalde y la hija de Lina Shaw, por motivos que luego hablaré, pero sobre todo por cómo desarrolla Bell esa defensa de ellos, o sea, su relación con Asqua, con su perro,
Me parece maravillosa, o sea, es que me encanta Asqua, o sea, ojalá tener un perrete así que lance fuego por la boca, ¿vale? Entonces me gusta bastante. Luego, hay otro personaje que es bastante secundario, bueno, de ese luego hablo. El resto de Jedis, Elzar Mann, sobre todo Elzar Mann y Stellan Gios. Elzar Mann realmente me cae un poco mal. O sea, me gusta ese coqueteo que tiene con el lado oscuro, pero realmente es un personaje que no me cae muy allá. O sea, sí, me gusta ese coqueteo que tiene con el lado oscuro, ese dejarse llevar por sentimientos. O sea, me gusta que haya Jedis que se dejen llevar, que follen. Entonces, eso me mola, la verdad es que me mola. Pero es un personaje que no me cae muy allá, ¿vale? Es un poco... No me cae muy allá. Igual me pasa con Stellan Gios, con el miembro del consejo. Me parece un personaje un poco plano, ¿sabes? Como, vale, sí, esa parte que tiene de profesor, de enseñar, de tal, vale, pero como que tampoco me llama mucho. Sin embargo, me llaman mucho más dos secundarios que me parecen súper atractivos y que ojalá fomenten mucho en las siguientes novelas, como son el archivista, Orban Lin, y como son Burriaga, el Wookiee Jedi. Burriaga sí que aparecía en la novela anterior, y ya me enamoré de él en ese momento. O sea, a ver, Burriaga, Wookiee. O sea, un Wookiee siempre enamora. Un Wookiee siempre está bien. En una novela, en una película, en un libro, en cualquier serie, un Wookiee siempre mola. Y encima un Wookiee que es poderoso en la fuerza, que encima su mayor habilidad dentro de la fuerza es la empatía, es decir, si tú estás triste lo vas a sentir y él siente tristeza por ti, si estás alegre lo va a sentir, no sé, o sea, me enamora. Entonces, Burriaga o sea, me encantó, me enamora. Y luego el archivista me parece pues muy cachondo, o sea, un Jedi bastante cachondo, bastante entretenido, que mientras está peleando, pues está aleccionando a la gente sobre, pues eso, el típico archivista, el típico enamorado de sus objetos y el típico enamorado de sus, pues sí, de sus artefactos Jedis y de la historia que conllevan. Entonces me parecen dos personajes que quedan muy secundarios, pero que pueden estar muy bien. Y espero y deseo que les den más potencia en el siguiente libro. Además es que Orban Lin me parece un personaje que yo nunca había visto, bueno, una raza que yo nunca había visto, y que me parece bastante atractiva de ver. No me importaría, de hecho, verla en alguna película o en alguna serie, porque es una raza que, bueno, me interesa, me parece interesante de ver. Vale, eso en cuanto a los Jedi. Un personaje que no llega a ser Jedi del todo, pero sí y que me parece interesantísimo y que creo que en las siguientes series, en los siguientes libros va a tener bastantes, si no en estos, quizá en las novelas juveniles o en los cómics, es Tai. Tai es una personaje que aparece en este libro por primera vez, que bueno, se nos presenta como una cazadora de monstruos, ¿vale? De bichos, de animales, de bestias, una cazadora de bestias bastante poderosa, bastante buena y que porta una espada láser. Entonces después con su relación con el Zarman pues llegamos a saber que realmente fue miembro de la Orden Jedi y parece que la expulsaron de la Orden Jedi. Quizá por tener una serie de contactos con el lado oscuro y parece que hubo una muerte por ahí. Entonces, me parece una historia tan potente y que puede ser tan buena que realmente tengo muchas ganas de que desarrollen esa historia de ese personaje. O sea, el saber cómo funciona la Orden Jedi cuando alguien se enfrenta a, al lado oscuro, cuando hay un problema con el lado oscuro, cuando un Jedi tiene esos contactos con el lado oscuro, me parece bastante interesante. Y creo que puede ser una salida para el Zarman después de haber coqueteado con el lado oscuro, es decir, que se alíen estos dos personajes y formen o su propio libro o su propio cómic o algo así. Me parece la verdad es que un personaje bastante interesante. Y por último, ya de los personajes, voy a hablar y no voy a extender mucho más en este vídeo, por último de los personajes voy a hablar de ese momento LGTB, porque me toca y porque me interesa, ese momento LGTB que hay en el libro, ¿vale? Relacionado con el hijo del canciller y el hijo del alcalde. ¿Es un intento de Disney de blanquear un poco su imagen y de meter un personaje LGTB dentro de la historia? No lo sé. ¿Es algo que Cavan Scott quiere meter?
no lo sé, es cierto que Caban, por ejemplo, estamos en el mes del orgullo LGTB y Caban en su Twitter tiene de background la bandera LGTB, entonces, quieras que no, parece que Caban sí que está a favor de eso. Todo puede ser pues, publicidad y demás. Entonces, es lo de siempre. Son dos personajes secundarios que más o menos tienen momentos en la historia, pero muy poquitos, es decir, tendrán 4 o 5 capítulos, como muchísimo, dentro de una novela de 500 páginas donde los capítulos son muy cortos, es nada, ¿vale? Y además son muy sutiles las referencias, me las he apuntado y ahora las voy a leer, ¿vale? Son muy sutiles las referencias que hacen a ese posible amor entre Kip y John, ¿vale? O ese posible gusto LGTB, ya sea gay o bi, eso no lo sabemos porque en ningún momento se nos dice. ¿Vale? Entonces os voy a leer para que vosotros juzguéis y decidáis vosotros si esto es un intento de Disney de meter algo con calzador que luego pueda quitar fácilmente, ¿vale? Algo con calzador no lo digo en el sentido de tenemos que meter sí o sí una historia LGTB, sino algo con calzador en el sentido de vamos a meter una historia LGTB para que esta gente siga pensando que nosotros Disney somos super gay friendly y luego no es verdad, ¿vale? Porque ya sabemos todos lo que ha pasado en Miami. Entonces, bueno, cuando se nos presenta Kip, ¿vale? Es el Zarmar quien está hablando, el Zarman quien está narrando ese momento. Entonces dice, se giró para señalar a un joven de apariencia extraña al que Elzar echaba unos 17 años estándar. Era alto, flaco e iba ataviado con una chaqueta holgada. Bla, 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 bla. Entonces, Elzar se dio cuenta, unos ojos verdes que no se apartaban del alcalde Larín. No, eso no era así. No era a Larín a quien miraba, sino al hijo de este, un apuesto muchacho llamado John. Yo leí esto y dije, ¡ah! Historia gay. Digo, ¡ah! Aquí, rollo gay. Esperemos que sea así. No avanza mucho la historia. Mucho más adelante, esto está en la página 151, en la página 235. Bueno, aquí están hablando en Real Dario, que es la periodista, con Kip. Entonces, vale, entonces Kip rió y, y eso hizo que Real sonriera. Todo tuyo, dijo ella, dispuesta a marcharse. No hace falta que te vayas, se apresuró a decir él, quizá un poco demasiado deprisa. Tengo cosas que hacer, bla, bla, bla. Ahí estaré, dijo el hijo del alcalde antes de añadir un susurrado. No, no lo haré. En cuanto a la periodista ya no pudo oírles. No sé tú, pero yo estoy dispuesto a evitar tantas cámaras como sea posible. Yo también. John esbozó una sonrisa. A lo mejor podríamos evitarlas juntos, a no ser que, bueno, que prefieras pasar tiempo con la señorita Dairo. Le llevo llamando Dario toda la novela. No, dijo Kip rápidamente. O sea, es genial y todo eso. Y guapa. Sí, supongo, pero no es tu tipo. No, en absoluto. Hubo un silencio incómodo. Soy Kip, por cierto. Lo sé, y tú eres Home. Lo soy. Estupendo, estupendo. Más silencio, demasiado silencio. Kip trató desesperadamente de dar con algo que decir. No podía ser muy difícil, ¿no? Era el hijo de la canciller por todas las estrellas. Toca seguir. Quizá te vea después. Creo que van a poner algún tipo de aperitivo en el payador melagense. Eso espero, porque me muero de hambre. Yo también, dijo Kim con desesperanza al ver cómo John empezaba a alejarse. El joven Baloní caminaba en dirección a un Jedi de piel oscura con atuendo de Padawan, uno que tenía un muy buen físico. Y ahí ya siguen hablando. Vale, aquí hay como una especie de, bueno, nos estamos conociendo, parece que nos gustamos y además comento que el Padawan tiene buen físico. Luego, un poco más adelante, era una buena pregunta. Se giró hacia Lesa, que estaba haciendo... ¿Dónde estaba esto? Ah, vale, sí. John empujó y trató de... Esto lo está narrando Kip, ¿vale? John empujó y trató de abrirla. Los músculos se le definían debajo de la camiseta mojada. Son frases totalmente que puedes quitar de la novela. O sea, os habéis dado cuenta que son 3 frases o 4 frases llevamos en la 336, 235 y al principio en la 150. Y luego al final ya no hay nada más prácticamente en toda la novela, hasta que al final dice, desde su encuentro en el templo de campaña, Kip solo le había abandonado en una ocasión, para despedirse de John en el puerto espacial. John le había dado los dígitos para sintonizar una frecuencia privada, y Kip lo había traído hacia él para darle un beso largo y anhelante. Los droides cámara habían captado la interacción al completo, pero a Kip no le importaba.
yo ya nunca volvería a concederles tanta importancia a las cámaras, ¿vale? Y eso es todo lo que hay de LGTB, de G y B, en esta novela. Entonces, juzgad vosotros. A mí me gusta que lo introduzcan, o sea, reconozco que me gusta que introduzcan este tipo de cosas en una novela de Star Wars, ¿vale? Porque evidentemente a mí me flipa este mundo de Star Wars y me flipa estas novelas, entonces si me das encima un poco de representación LGTB, pues me va a gustar todavía más. Ahora, se queda muy light para mi gusto, ¿vale? Entonces, eso en cuanto a personajes. Vale, en cuanto un poco a la novela, ya resumen, voy a parar porque ya llevo casi 25 minutos y no quiero seguir hablando mucho más. Entonces, la novela en general. Para mí, uno de los principales problemas de esta novela y de la anterior, cosa que no me ha pasado con muchas otras novelas de Star Wars, es que te presenta muchísimos personajes muy rápido y casi sin darte tiempo a procesarlos. Al ser capítulos muy cortos, te presenta los personajes muy rápido con diferentes cosas y la verdad es que estresa un poco. Entonces, por un lado, creo que sería muy buena idea para estas novelas, como hay muchísimas novelas de fantástica o de ciencia ficción que al final tienen un glosario de nombres, ¿vale? De nombres y de personajes. Entonces, creo que sería una idea bastante buena en estas novelas, porque empiezas con una cantidad de nombres y con una cantidad de personajes de diferentes razas, o sea, no solo de personajes Jedi, de personajes Nihil, de personajes senadores y demás, senadores ayudantes, otros senadores, de personajes más secundarios, como está Tai, que te la presentan al principio súper pronto. Entonces, eso abruma mucho a mí. Yo soy una persona que, por ejemplo, dejó el Silmarillón porque había demasiados nombres. O sea, me lo intenté leer 3 veces, la tercera vez incluso me puse a apuntar los nombres que venían porque no había un listado de nombres. Entonces, creo que es bastante importante, en estas novelas sería importante el editar con un listado de nombres al final. Porque para mí por lo menos me abruma mucho. Necesito saber quién es quién en cada momento, ¿vale? Y además es que no solo es a nivel de personajes, es a nivel de personajes, es a nivel de razas, de animales, de planetas, de todo. O sea, por un lado está muy bien porque dan por hecho, el vecino está llorando, lo oiréis. Por un lado está muy bien porque dan por hecho que tú conoces ese mundo, ¿vale? Porque conoces el mundo Star Wars y conoces este universo. Y además, realmente están hablando los personajes, entonces no te van a explicar qué razas son, no te van a explicar qué animales son, te hacen algunas descripciones de los animales sobre todo, pero no de las razas. Entonces, me parece que mola la inmersión que te hace dentro del mundo Star Wars. Pero yo que soy una persona que necesito más o menos saber cómo son para imaginármelo, ¿vale? Sobre todo de las razas que no te las describen, me pasa que pues muchas veces tengo que dejar la novela para irme a Wikipedia, perdón, para ver qué raza es o qué animal es, para ver un dibujo, para ver un sketch, para ver algo que me diga cómo es esa raza o ese animal, ¿vale? Entonces, al final, a mí me hace que me pare mucho la novela, sobre todo al principio. Ya digo que una vez que te han presentado los personajes, las primeras 150 páginas, que te han presentado los personajes y que más o menos ya te has hecho como son, pues ya puedes tirar hacia adelante. De hecho, el ejemplo de Tai, por ejemplo, Tai me di cuenta como a la página 250 que decían que era totaliana o zozaliana, no sé cómo se pronuncia, ¿vale? Totaliana para mí, ¿vale? O así es como lo pronuncio yo. Y tuve que buscar, dije, yo la daba por hecho que era, yo la humanizaba y le ponía rasgos humanos. Y luego me di cuenta que no, que era totaliana, a la página 300. Tuve que buscar en internet que era totaliano y me di cuenta que es esta raza, o sea, que Tai, la personaje que me estaba gustando tanto, era esta persona, la de la portada. O sea, y había visto la portada 50 veces y decía, ¿quién será esta muchacha? ¿Quién será esta muchacha que no sé quién es en el libro? Pues esto me pasa por no saber, o sea, por tener que buscar todas las razas y por tener que buscar todo, ¿vale? Entonces, ese es un pequeño detalle que para mí hace la novela un poco difícil de empezar. Es decir, como digo, las 150 primeras páginas se me hicieron duras, se me hicieron complicadas. Luego, mejora una barbaridad. O sea, en el momento que empieza toda la historia, toda la batalla, es una barbaridad. Entonces, además, esto se ve un poco potenciado, esto que estoy diciendo de que es dura de empezar, es muy abrumadora al principio, se potencia mucho por cómo está escrita. Y además, voy a ser un poco incongruente aquí, es decir, me gusta cómo está escrita, me gusta que sean capítulos muy cortos, pero por otro lado creo que le resta al principio inercia a la novela.
Entonces, al principio de la novela, unos capítulos cortos con personajes que no conoces, con planetas que no conoces, con muchísimas razas que no conoces, abruma, porque no te dan tiempo a intentar enfocarte, intentar aprender qué personaje es, quién es, en dónde está, cuál es su situación vital, qué razas le rodean, en qué planeta está. No te da tiempo, porque son capítulos, o sea, os puedo decir que son capítulos a lo mejor, o sea, pues capítulo 7 tiene una, dos, 4 páginas. El capítulo 7 tendría 5 páginas, ¿vale? Entonces, imaginaros todos los capítulos así. Entonces, el principio, con esa estructura de capítulos cortos, es bastante abrumadora. Pero eso, una vez que ya te has hecho con los personajes y que empieza la batalla, es maravilloso, porque estos capítulos cortos te dan una idea total de la batalla, dónde está cada Jedi en cada momento, dónde está cada persona, dónde están los malos, dónde está todo el mundo. Entonces vas saltando tan rápido de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro, que no te deja tiempo, o sea, no te deja respirar la novela. Quieres seguir sabiendo, quieres seguir conociendo hasta qué está pasando. Hay muchísimos cliffhangers al final de cada capítulo. Porque claro, estás en un momento que se está ahogando no sé quién y te cortan el capítulo. Y te pasan a otro, te pasan a Elzan Man que está haciendo no sé qué con la canciller Lina So que se cae de repente. Y te vuelven a cortar y te ven a otro, a Elzan Man que está con unos no sé cuántos. Entonces te van cambiando tan rápido que no, o sea, no da tregua. La novela en esas 200 páginas no da tregua y no puedes parar. O sea, de hecho a mí me pasó, no podía parar. O sea, para mí es esa batalla contado con esos capítulos cortos es una fucking maravilla. O sea, es una maravilla. ¿Vale? Entonces, creo que la novela merece muchísimo la pena. Leerse esta novela merece mucho, mucho la pena. Sí que sería necesario leerse la novela anterior para conocer un poco los personajes y de dónde vienen. La novela anterior me gustó un poco menos porque la novela anterior tiene ese momento de páginas cortas y de tensión, que aquí es la batalla, que es desde la mitad hacia adelante. En la primera novela es el principio, entonces el principio es un no parar, pero luego la novela cae bastante y se tranquiliza mucho, entonces cae muchísimo el ritmo, ¿vale? Pero esta novela yo creo que está muy bien escrita. Entonces, y tiene un ritmo buenísimo. Pero sí que creo que habría que leerse la novela anterior para conocer a todos los personajes. Entonces, resumen de esta novela, me ha gustado muchísimo, o sea, me parece que tiene un ritmo brutal, unos personajes muy buenos, o sea, trata a los Jedi muy guay, o sea, te da una visión de los Jedi que no hemos visto hasta ahora, unos Jedi defensores, unos Jedi que no atacan nunca, unos Jedi con diferentes habilidades, pues la empatía de Burriaga o la habilidad con los animales de la otra, entonces, con diferentes habilidades. ¿Vale? Y una novela que para mí merece muchísimo la pena. Me gusta mucho lo que se está haciendo con la Alta República. A esta novela le doy un 9 de 10. O sea, me ha parecido maravillosa y me la he leído bastante rápido, sobre todo de la mitad hacia el final. ¿Vale? Y creo que es bastante recomendable. Y con eso y un bizcocho, pues hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Un beso y que la fuerza os acompañe.